Fuera de aquí, viejo inútil. Este contenedor ya no es tuyo. Firma los papeles o te sacamos a rastras. Los puños golpeaban la puerta oxidada del contenedor mientras Diego, con sus 62 años y el rostro marcado por batallas que nadie quería recordar, intentaba comunicarse con gestos desesperados. Sus manos se movían en el aire, señalando su garganta, tratando de explicar lo inexplicable a quienes ya habían decidido no escuchar. Tío, no les importan tus señas. Mamá dice que eres un estorbo desde Belviste de la guerra. Firma la renuncia de la herencia y déjanos en paz. 3 sobrinos rodeaban al veterano como buitres. Javier, el mayor, agitaba unos documentos amarillentos. Detrás de ellos, el puerto de Veracruz amanecía con la indiferencia de siempre, mientras las gaviotas graznaban sobre contenedores apilados como tumbas de metal. Diego había perdido su voz en las Malvinas, en 1982, cuando una explosión lo sepultó bajo escombros junto a 4 compañeros. Excavó con las manos durante horas, sacando a cada uno antes de que el fuego los alcanzara. Cuando finalmente salió, sus cuerdas vocales estaban destrozadas por los gritos en nadie escuchó bajo tierra. Volvía a México como héroe de guerra, pero su familia solo vio un hombre roro y ya no podía ni defender su propia voz. Tienes hasta mañana. O farmas. O llamamos a la policía y decimos que invadiste propiedad privada. Los sobrinos se alejaron riendo, sus zapatos caros resonando sobre el concreto húmedo. Diego se quedó inmóvil, sosteniendo las medallas militares que colgaban de su cuello, el único testimonio de que alguna vez fue alguien. Pero ellos no sabían algo crucial. Este veterano silencioso había aprendido que las batallas más importantes no se pelean con palabras. Cuando Diego regrese de la guerra, su familia organiza una cena de bienvenida. Dure exactamente 17 minutos. Su hermano mayor, Roberto, golpea la mesa al darse cuenta de que Diego no podía responder sus preguntas. Su hermana Patricia lloró diciendo que era vergonzoso tener un hermano que parecía tonto frente a los vecinos. Sus padres, ancianos y cansados, solo bajaron la mirada. No puede trabajar, no puede hablar, ¿qué vamos a hacer con él? Diego intentó explicar con que estos fue a trabajar, que sus manos estaban fuertes, que su mente estaba clara. Pero las familias tienen una forma cruel de decidir quién vale y quién no. Durante años vivió en el cuarto trasero de la casa familiar, invisible, alimentado con sobras, tratado como un fantasma y se negaba a irse. Cuando sus padres murieron, dejaron un pequeño terreno en las afueras de Veracruz. 3 hectáreas de tierra árida que nadie quería, o eso pensaban. El testamento era claro, todo para Diego, el hijo que había dado su voz por la patria. Pero Roberto y Patricia tenían otros planes. ¿Contrataron un abogado sin escrúpulos y argumenta que ante un juez corrupto? Diego no tenía capacidad mental para administrar propiedades. Presentaron certificados médicos falsos, testigos que juraron haberla visto deambulando confundido. Diego intentó defenderse escribiendo en papel, pero sus palabras fueron descartadas como garabatos de un perturbado. La noche antes de perder todo legalmente, Diego tomó sus medallas, una mochila con ropa y huyó. Camina hasta el puerto, donde los contenedores abandonados servían de refugio para quienes la sociedad había olvidado. Encontró uno oxidado, número 743, y lo convirtió en su nuevo hogar. Al menos aquí, el silencio es compartido por el mar. Pero su familia aún no había terminado con él. El contenedor 743 se transformó en lentante. Diego limpió el óxido, instaló una pequeña estufa de leña que rescata de la basura, colgó fotos de sus compañeros caídos en las paredes de metal. Cada amanecer, cuando los trabajadores portuarios llegaban, lo encontraban barriendo el área, ayudando a descargar redes de pesca, ofreciendo su fuerza sin pedir nada a cambio. Don Silencio, así le decían. Con respeto. Con cariño. Un día llegó Martín, otro veterano, de las operaciones contra el narcotráfico. Había perdido una pierna y la esperanza. Se sentó frente al contenedor con una botella de tequila y una decisión tomada. Esa sería su última noche. Diego salió, se sentó a su lado en silencio, y simplemente estuvo ahí, sin palabras, sin juicios. Al amanecer, Martín seguía vivo, y decidió quedarse otro día. Pronto fueron 3, luego 7, después 15. Veteranos olvidados, hombres que habían dado todo por un país que les dio la espalda.
Diego conseguía comida de los restaurantes del puerto, ropa de donaciones, mantas de los barcos que ya no las necesitaban. Su contenedor se convirtió en un santuario donde el silencio curaba más que 1000 terapias. Salvaste mi vida sin decir una sola palabra, hermano. Diego sonrió, porque entendía que hay voces que no necesitan sonido. Sus manos hablaban el idioma de la compasión, sus ojos comunicaban dignidad, su presencia era un sermón sobre resistencia. El capitán del puerto, don Esteban, un hombre rudo de 60 años, comencé a protegerlos, ignorando las cejas de comerciantes que querían desalojar a los invisibles. Pero la paz en los puertos, como en la guerra, nunca dura para siempre. El abogado llegó en un auto negro, demasiado elegante para el barrio de contenedores. Llevaba un portafolio de cuero y una expresión de quien trae noticias de cambiarán todo. Preguntó por Diego Ramírez Solano, veterano de Malvinas, y los hombres del santuario señalaron al contenedor 743 con desconfianza. ¿A usted es Diego Ramírez? Tengo que informarle que el coronel Arturo Mendoza falleció hace 3 meses en Guadalajara. Lo nombro heredero de parte de su patrimonio. Diego palideció. Arturo, el hombre ya había sacado primero de los escombros en Malvinas. El de Jurenesí sobrevivía. Nunca olvidaría esa deuda. Si habían perdido el contacto después de la guerra, cuando Diego desapareció en su silencio y Arturo construyó un imperio de construcción. 2 millones de pesos, señor Ramírez. Pero hay condiciones legales. Debe presentarse ante un juez, probar su identidad y capacidad mental. El proceso tomará aproximadamente 3 semanas. Martín Celebrel, los otros veteranos aplaudieron, pero Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía a su familia. Y sabía que el dinero despierta a los monstruos que duermen en el corazón de las personas. No se equivocaba. Esa misma noche, Javier recibió una llamada anónima. Alguien del juzgado, sobornado, le informó sobre la herencia. Y la guerra familiar acababa de comenzar de nuevo. Los sobrinos no perdieron tiempo. Patricia contrató al mejor abogado de Veracruz, un tiburón legal llamado licenciado Vargas, famoso por ganar casos imposibles usando métodos que rozaban lo criminal. En 48 horas presentaron una demanda de interdicción contra Diego. Al preguntarlo un hombre, que vivía en un contenedor, sin empleo formal, sin capacidad de comunicarse verbalmente, representaba un peligro para sí mismo. Presentaron fotografías del santuario que parecían un campamento de indigentes. Trajeron testigos falsos y juraron haber visto a Diego deambulando confundido por las calles. Lo declararon legalmente incapaz de administrar bienes. Su hermano Roberto sería nombrado tutor. La audiencia preliminar fue una pesadilla. Diego intentó escribir su defensa, pero el juez, un hombre de mirada fría llamado Villalobos, apenas miró los papeles. El licenciado Vargas presenta un informe psiquiátrico falso que diagnosticaba a Diego con deterioro cognitivo severo. Sin abogado defensor, sin voz, sin recursos, Diego parecía destinado a perder otra vez. La orden de desalojo llegó 3 días después. El contenedor 743 sería evacuado. Veguidanos tenían una semana para irse. Martín, con lágrimas de rabia, le pregunta a Diego qué harían. El veterano solo señaló el mar y escribió en un papel sucio. Confía. Porque Diego guardaba un secreto de su familia. Ni sus abogados habían descubierto. Un secreto estaba a punto de cambiar todo el tablero de juego. El día de la audiencia final, la sala del juzgado estaba casi vacía. Solo Roberto, Patricia, sus abogados y un Diego parecía derrotado, sentado en la última banca con su uniforme militar, lavado y planchado cuidadosamente. El licenciado Vargas sonreía, saboreando la victoria. Su señoría, es evidente que el demandado carece de las facultades necesarias. Pero entonces las puertas del juzgado se abrieron, y entraron, uno por uno. Martín con su pierna ortopédica. Con Esteban con su uniforme de capitán. 15 veteranos más, algunos en sillas de ruedas, otros con bastones. Trabajadores portuarios con sus overoles manchados de grasa. La dueña del restaurante donde Diego conseguía comida. Hasta un sacerdote del puerto. Más de 30 personas llenaron la sala. El juez Villalobos fruncía el ceño, confundido. El licenciado Vargas palideció. ¿Qué significa esto?
Esta es una audiencia privada. Tiara dio un paso al frente, con un folder lleno de documentos. Su voz resonó con la autoridad de quien ha comandado barcos en tormentas. Su señoría, vengo a presentar evidencia de Diego Ramírez Solano. Es la persona más cuerda y conozco. Este hombre ha salvado 11 vidas en los últimos 3 años. Tengo cartas, testimonios firmados, fotografías. Este hombre construyó un refugio para veteranos olvidados, organizó programas de alimentación, impidió 3 intentos de quitarse la vida. Todo sin decir una palabra. Uno por uno, los testigos compartieron sus historias. Martín contó cómo Diego lo encontró al borde del abismo. Una madre lloró recordando cómo Diego salvó a su hijo de ahogarse en el muelle. El sacerdote reveló que Diego había donado anónimamente todo el dinero que recibía de trabajos ocasionales a familias necesitadas. El licenciado Vargas intentó objetar, pero su voz se ahogaba bajo el peso de 30 testimonios honestos. Roberto y Patricia se hundían en sus asientos, sintiéndose cada vez más pequeños. Y Ponce Sanquiano, de 80 años, con uniforme militar lleno de medallas, entró collando apoyado en un bastón. Era el general Héctor Campos, comandante retirado de las Fuerzas Armadas. Yo serví con el sargento Ramírez en Malvinas. Este hombre perdía su voz sacando a 4 soldados de una muerte segura. Recibió la cruz al valor militar. ¿Y ustedes? ¿Se atreverían a llamarlo incapaz? El silencio en la sala era ensordecedor. El juez Villalobos miraba los documentos con manos temblorosas. Diego permanecía inmóvil, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. El juez Villalobos pidió un receso. Cuando regrese, su rostro había cambiado. Parecía un hombre que acababa de heredar porque eligió la iticia como profesión. Señor Ramírez, ¿tiene algo que decir en su defensa? Diego sintió. Saqué de su bolsillo un sobre amarillento y se lo entregué al secretario del juzgado. Era una carta escrita a mano, con letra temblorosa pero clara. El juez la leyó en voz alta. Su señoría, nunca quise la herencia de mis padres. Solo quería que me dieran como hijo, no como carga. Cuando me quitaron esa tierra, no luché porque aprendí en la guerra que algunas batallas no valen la pena. Pero el coronel Mendoza me dejó su patrimonio con un propósito: expandir el santuario, crear un centro de apoyo para veteranos olvidados. Acepto esta herencia no por mí, sino por los hombres que salvé y los que aún puedo salvar. Mi silencio no es debilidad. Es la prueba de que el verdadero valor no necesita palabras. Roberto se puso de pie, furioso, gritando que todo es mentira. Pero el juez lo hizo callar con un gesto. Vicontos, es bien la revelación final. Armand Esteban dio otro paso al frente y colocó sobre el escritorio del juez un documento oficial del catastro municipal. Su señoría, hay algo que la familia Ramírez debería saber. El terreno que le robaron a Diego hace 5 años, esas 3 hectáreas en las afueras de Veracruz, ahora está valuado en 8 millones de pesos. El gobierno acaba de anunciar un proyecto de desarrollo urbano en esa zona exacta. Diego lo supo hace 2 meses, y nunca dijo nada. Patricia Tecoso bolsó. Roberto se quedó pálido. El licenciado Vargas revisó sus propios documentos con manos temblorosas. Era verdad. Habían robado una fortuna pensando que era tierra sin valor. Vivo con los míos directamente por primera vez en años. No con odio, con una lástima profunda que dolía más que cualquier insulto. Sacó otro papel de su bolsillo y lo entregué al juez. Era una demanda por fraude y falsificación de documentos, preparada con la ayuda del general Campos. El juez golpeó su mazo. Declaró que Diego Ramírez Solano está en plena capacidad mental y legal para recibir su herencia. Además, ordenó una investigación completa sobre el proceso que le despojó de su propiedad original. Si se comprueba fraude, habrá consecuencias penales. Esta audiencia ha terminado. 6 meses después, el puerto de Veracruz amaneció diferente. De antes había solo contenedores oxidados, ahora se levantaba un edificio modesto pero digno. Un letrero en la entrada decía: Casa de la Voz, Centro de Apoyo para Veteranos y Familias. Diego, con ayuda del Genera Campos y naciones de toda la comunidad, había transformado la herencia del coronel Mendoza en algo hermoso. Había salas de terapia, comedores, dormitorios limpios, hasta una pequeña biblioteca. 32 veteranos vivían allí ahora, reconstruyendo sus vidas pieza por pieza. Martín trabajaba como coordinador.
enseñando carpintería a jóvenes en Riesia. Don Esteban donaba parte de las ganancias del puerto. El sacerdote oficiaba misas los domingos en el patio central. Y Diego seguía en silencio, pero ahora ese silencio tenía un edificio entero que hablaba por él. Roberto y Patricia enfrentaron cargos por fraude. El juicio reveló años de corrupción, documentos falsos, sobornos. Perdieron el terreno robado y fue devuelto legalmente a Diego. Él podría haber revendido por millones. En cambio, lo convirtió en un parque público dedicado a veteranos caídos. Una tarde, mientras Diego regaba las plantas en el jardín del centro, llegó una familia con un niño en silla de ruedas. Habían escuchado de Casa de la Voz, ayudaba a cualquiera que lo necesitara. Diego los recibió con una sonrisa. Les señaló el comedor y les ofreció un lugar para quedarse. El niño lo miró con ojos enormes y preguntó por qué no hablaba. Su madre, avergonzada, intenté collarlo, pero Diego se arrodilló. Le mostró sus medallas y escribió en un papel. A veces el silencio enseña más que 1000 palabras. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el puerto, Diego se sentó en los escalones del centro con Martín. «Hermano, ¿alguna vez te arrepientes de no haber peleado más por esa tierra cuando te la quitaron?» Diego negó con la cabeza. Sacó su libreta y escribió lentamente. Si hubiera peleado entonces, habría ganado tierra. Al no pelear, gané en un propósito. El karma no es venganza. Es aprender que lo que das con amor siempre regresa multiplicado. Martín sintió, limpiándose una lágrima. Adentro, 32 hombres cenaban juntos, reían, compartían historias. Afuera, el contenedor 743 permanecía como monumento, con una placa que decía: ¿Dónde comenzó la esperanza? Diego Ramírez había perdido su voz en la guerra, su familia en la paz y su herencia en el silencio. Pero al final, gana algo que el dinero nunca compraría: una familia a elegir, un legado de bondad y la certeza de que la verdadera riqueza no se mide en tierras o pesos. Se mide en vidas salvadas, en dignidad restaurada, en segundas oportunidades dadas sin esperar nada a cambio. Y esa noche, mientras el mar susurraba secretos contra el muelle, un veterano mudo miraba su santuario y entendía que algunas batallas se ganan precisamente cuando dejas de pelear y empiezas a construir. Porque al final, la genticia no siempre llega gritando. A veces llega en silencio, como una magia nocma y un muminado de no fallas.